Ganadería. Distribuidora Lo de Homero. Abierto todos los días, de lunes a domingos. Ruta 12, kilómetro 8,5, esquina Guacurarí, Garupa, Misiones. Teléfono 3764-360216. Lo de Homero. Instagram, Lo de Homero-Distri. Facebook, Distribuidora Lo de Homero. 9:05 minutos en todo el país, 17 grados la temperatura en Posadas. Se esperan lluvias para la zona sur de la provincia de Misiones para el día de hoy. Desde el año que viene, desde el año 2023, cambiaría el régimen de promoción y asistencia en la escuela secundaria. Para poder promocionar, cada alumno deberá contar con el 60% de las materias aprobadas según el año y según la cantidad de materias. Obviamente el 60% depende de la cantidad de unidades curriculares que tenga ese año respectivo, ¿no? Bueno, para conocer estos detalles acerca de esto, si bien es algo que ya se dio a conocer hace unos meses, bueno, vamos al detalle, ¿no? Con la subsecretaria de Educación, Cielo Linares. Buen día, Cielo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Saludos a todos. Bien, bien, muy amable. Bueno, Cielo, es así, ¿no? Como lo decía en la apertura de la nota. Sí, a ver, el RAM sí y en parte sí, en parte no. A ver. ¿Qué parte sí? Que las escuelas están trabajando ahora en un acuerdo institucional, que eso es lo más importante de la resolución 76 que sacamos ahora en Ministerio. Uh-huh. Y el acuerdo institucional ordena determinadas prácticas que tienen que ver con la vida académica de las escuelas. Nuestras escuelas secundarias vienen con un régimen de organización administrativa y pedagógica del año 1985, y muchas de las cuestiones que tienen que ver con la asistencia, la calificación, la acreditación y la promoción, que es lo académico, sí, que es lo que se habla de trayectoria, vienen la mitad escrita en esa resolución y la otra son prácticas de uso. Entonces, ¿qué hicimos con este RAM? Que es, como le decimos los directores, es el primero de 3 tomos que tiene que tener el RAM. Claro. Técnicamente hablando, porque también entran los acuerdos de convivencia, entran los proyectos de inclusión para personas con discapacidad, o sea, es un instrumento complejo y denso en su conformación. Nosotros esta primera parte lo que pusimos es un marco común para que las escuelas, como protagonistas del proyecto pedagógico que llevan adelante, tomen decisiones colectivas, o sea, los docentes tienen que tomar decisiones conjuntas respecto a cómo promueven los estudiantes el pasaje al año o al grado siguiente. Y ese es quizás el primer punto más fuerte. Uh-huh. Con estos criterios, si yo me vuelvo media técnica para explicar, te pido que me repreguntes, porque esto lo hablo mucho con docente y por ahí para que el papá lo entienda es más... Aclaramos que en principio RAM es Reglamento Académico Marco, ¿no? Sí, Reglamento Académico Marco. Uh-huh. Que insisto, lo que ahora se está trabajando en las escuelas tiene que ver con asistencia, uh-huh, calificación, acreditación y promoción. Bien. Que son como 4 elementos de trayectorias académicas. Uh-huh. Que ahora en noviembre se va a incorporar el material de acuerdos de convivencia, que ahí entra uniforme, conducta, todas las situaciones complejas de la escuela, y finalmente queremos también que las escuelas del año que viene comiencen ya con lo que hace inclusión de personas con discapacidad, ¿no? O sea, son temas complejos de por sí, digo. Bien, Cielo, a ver, yendo a la práctica, ¿no? Para que el papá y la mamá que están escuchando sepan, un alumno que, bueno, pasa a 7º grado, por ejemplo, vamos a las últimas, perdón, sí, está bien, secundaria no. Segundo año, ponele, segundo año. Puede llevarse hasta 4 o 5 materias, depende de la cantidad de materias que tenga. Depende de la cantidad de espacios curriculares que tiene esa escuela. Porque si bien hay un diseño común jurisdiccional, hay distintos formatos. Sí. Pero acá hay 2 cuestiones que es importante aclararle a los papás, porque se prestó mucho la confusión, en especial durante el tiempo de pandemia. La primera es respecto a la asistencia. La asistencia es obligatoria. Sí. La escuela después va a decir si el chico tiene que a las 15 faltas se reincorpora, a las 20 faltas se reincorpora, o si tiene que a las 30 faltas. Cada escuela va a poner un tope de asistencia presencial física.
Bien. Pero con la pandemia aprendimos que la presencialidad se compone del trabajo simultáneo en el aula y se compone de la producción y de lo que se hace en cuanto a evidencia de aprendizaje que se puede hacer en otros espacios, Bien. no solo en la casa. Entonces, los criterios de asistencia, la asistencia es obligatoria. La escuela lo que va a dar es criterios de asistencia distintos según la realidad de cada escuela, porque nosotros tenemos la realidad de las escuelas de alternancia o de escuelas de zonas de ruralidad, en donde, por ejemplo, el día que llueve, ¿le pones la inasistencia al estudiante? Claro. Que tiene que caminar 5 kilómetros. Ahora, ese criterio de asistencia sí aplica para el chico de una escuela céntrica que camina hasta la escuela. No sé si me estoy dando... Sí, se entiende perfectamente. Ahí bueno, pusiste dos ejemplos bien extremos. Esto entonces, más que nada en cuanto a la figura del alumno libre, ¿no? Claro. Y respecto a la calificación y las materias, acá lo que nosotros, venimos transitando de la pandemia. ¿Qué aprendimos con la pandemia y la libreta abierta? Que hay chicos que directamente se desvincularon de la escuela y el estudiante que se desvinculó no cursó o fue a hablar con un profesor y llevaba adelante una de las asignaturas, pero después todas las otras quedaban como muy... quedaban con el espacio sin calificación, sin producción de conocimientos. Entonces lo que planteamos con el régimen académico es que las escuelas generen distintas maneras de evidenciar aprendizaje, porque la calificación tiene que ser en función a lo que los chicos aprendieron. La evidencia de aprendizaje no puede seguir siendo que le presentaron 15 trabajos de un tema memorístico y conceptual a una escuela, a un profesor. Entonces, ahí es donde afinamos el lápiz nosotros. No corremos la vara de los aprendizajes, pero lo que queremos, y acá es donde siempre doy este ejemplo, queremos concentrar el debate en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, la escuela sistémica graduada que conocemos decía, y nos debatíamos, no sé si recordás hace 6, 7 años atrás, si eran 4, si eran 3, si eran 6 materias con las que pasaba. Sí, nos acordamos, sí. En la hipótesis de mínima de lo que cursa un estudiante de un secundario común orientado de zona urbana de la provincia, cursa 11 materias. Nos peleábamos si eran 3, 4 o 5 las que aprobaban para pasar. Sí. En el mejor de los casos nosotros hasta ahora teníamos 3 materias. El chico no aprueba 3 materias y repite el año escolar. O sea, recursa las 3 que no aprobó y las 8 que tenía aprobadas. Sí. Eso es lo sistémico que nosotros tenemos que ir desmontando de la escuela, pero de manera gradual, porque así no, porque el régimen sostiene la repitencia. O sea, el año que viene vamos a tener chicos que repitan porque no aprobaron 4, 5, 6 materias. Técnica, por ejemplo, está debatiendo la cantidad por campo de formación, claro, porque no es la misma en la práctica o en la formación específica que en la general. Entonces acá, lo primero es evidenciar aprendizajes y empezar a salir del modelo sistémico, de recursa las 8 que tenía aprobada más las 3 que debía. Nosotros queremos volver sobre evidencia de aprendizaje. Esa mirada, Cielo, me parece súper correcta, primero pensando en que los chicos ya aprobaron algunas materias y tienen que volver a aprobar, la verdad que es injusto, pero pienso también en el cursado del año siguiente, donde tienen que cursar, ponele, vos decías un número de 11 unidades curriculares y aprobar las otras 4 o 5 que le quedaron colgadas el año pasado. Ahí viene el otro punto de evidencias de aprendizaje, por eso las escuelas están en un debate tan intenso. Está cursando, porque nos pasa ahora con libreta abierta y la situación del relevamiento que hicimos. Están los chicos en tercer año, que comenzaron en primer año en pandemia, están en tercer año cursando educación física, porque es el caso extremo. Tenemos 900 chicos en la provincia, un poco más, que tienen libreta abierta en educación física de 2020. Educación física de primero. Está cursando educación física de primero. Un concepto que aparece en los diseños curriculares de la provincia, en lo que hay que enseñar en la provincia,
desde el 2011, es el aprendizaje graduado de complejidad creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que aprendes en primero te sirve para segundo, para que vos puedas aprender en segundo, y te escalona o te hace la base para que puedas aprender en tercero. Y resulta que en tercer año tiene aprobada educación física. ¿Qué es lo que no aprendió de educación física de primer año, que sí lo está resolviendo en tercer año? Entonces, nosotros no le decimos a la escuela aprobarle por defecto, o sea, viste como cuando uno instala el programa por defecto, bueno, sino reconoce qué habilidades, qué contenidos, qué conocimientos, y llevo esto al extremo de matemática, que es lo que estamos trabajando mucho con las escuelas. En matemática hay temas que tienen que ver con álgebra. Sí. Y los chicos están aprobando matemática, álgebra en las escuelas. Resulta que tienen libreta abierta en primer año de matemática, primer año. Pero si no reconocieran números enteros, números reales y operaciones básicas, no podrían estar resolviendo álgebra. Claro. Entonces, claro. ¿cómo validas ese aprendizaje y no queda esa libreta con el desaprobado, con la previa como porque no resolvió 5 ejercicios en un trabajo práctico o el profesor lo hizo pasar al pizarrón? Entonces lo que nosotros decimos es multiplicar y diversificar las formas de acreditación, porque sí hay que acreditar, sí hay que validar los aprendizajes, pero saliendo de esta mirada sistémica de que si no hizo 4 prácticos no tiene aprobado. No sé si se entiende perfecto, pero para pasar en limpio, en base a lo que nos convocó para comunicarnos con vos, ¿no? Pasan entonces con el 60% de las materias aprobadas, ¿no? O sea, pasarían con 3, 4, 5 materias, depende de la cantidad de unidades. Depende del plan de estudio, y esto en las comunes, ¿no? En técnica se va a diversificar por campo profesional, por ejemplo. La práctica tiene que tener 100% aprobada para poder cursar la práctica siguiente. Perfecto. Por ejemplo, y esto exime a las escuelas técnicas, porque es otra discusión esta que todavía no han confirmado, ¿no? Están trabajando, y es más, ahora sí. Tenemos que mandarle el documento para cierre ahora el 7 de noviembre, más o menos. Ah, bien, ahí sabremos. Y por otra parte, el alumno no puede quedar libre definitivamente. Bueno, y esa, la pregunta, porque en la escuela nuestra con la que nos formamos, libre de quién queda el chico. Libre del derecho a la educación que tiene de seguir. Entonces, nosotros decimos, si el estudiante dejó de asistir a la escuela, reingresa a la escuela. Y reingresa, y puede reingresar al mismo año que dejó de asistir, o al año anterior, porque la escuela ve que no pudo. Nos pasa mucho ahora en pandemia, me contaban los directores de estudiantes que el año pasado asistían de manera intermitente, o sea, algunos meses sí, algunos meses no, y este año no se inscribieron en marzo y este año y no continuaron. Entonces me dicen, este chico va a ser el año que le corresponde al año pasado. Y claro, porque no pudo avanzar con sus aprendizajes. Sí. Eso no es, nosotros lo que queremos es que la escuela sienta que las reglas sean claras para todas las escuelas, y que los padres sepan que la asistencia y el cumplimiento con las demandas de enseñanza que tiene la escuela, hay que resguardarlas. Nosotros vamos a acompañar trayectorias en todo lo posible, en todo, no todo lo posible, en todo lo que hace falta. Pero ese reingreso es también decirle, bueno, mirá, o revinculación, como ponemos en el RAM, es decir, el compromiso de sostener escolaridad con los chicos, parte de las familias, ¿no? Bien. Bueno, Cielo, sin dudas es un tema complejo para el común de los mortales, ¿no? Es un tema complejo para todos, porque también habla de los docentes que se están dando esta tarea del trabajo colectivo, de construir los criterios. Recordar que en nuestra época el profesor de primero A de lengua te decía una cosa y el de primero B tenía otro criterio. Bueno, hoy se tienen que poner de acuerdo, y no los de primero, los de lengua de toda la institución. Entonces, esos son los desafíos que tenemos con la escuela que queremos. Bien, Cielo, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a vos. Cielo Linares,
Bien, directora de estudiantes secundarios aquí del Consejo del Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones, bueno, tratando de ser lo más clara posible en conceptos que tienen que ver estrictamente con lo educativo y estos dos ítems en particular, ¿no? Para los alumnos que no pudieron aprobar el 100% de las unidades curriculares, pasarían con el 60% de las materias aprobadas. Estos, en el caso de tener 11 materias, como bien decía Cielo Linares, hablamos de 4 o 5, depende del porcentaje que te llevas al año siguiente, pasás, pero en el transcurso del año tenés que aprobar esas 5 materias en las mesas correspondientes. Y la otra es la figura del alumno libre, por inasistencia, porque hay que cumplimentar esta inasistencia ahora, ¿no? Ya terminó la pandemia, estamos en otra época, pero también esto nos llevó a reflexionar acerca de cuestiones relacionadas a la educación. ¿Le pones o no falta a un alumno que no asistió a clase porque se largó una tormenta bárbara y tiene que caminar 5 kilómetros para ir a la escuela, decía Cielo, ¿no? En realidad presente no está, pero ¿cómo se computa esa inasistencia? No se le puede poner presente porque no está. Pero, bueno, ahí hay un tema también, ¿no? Respecto a estos criterios a los que hacía mención. 9:21 en toda la República Argentina.